Cuando despierta mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. La edad contemporánea tuvo muchos acontecimientos, pero tres destacan: la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de la Revolución Industrial, tenemos que irnos unos siglos atrás, al periodo neolítico, cuando el hombre era nómade. Este se desplazaba de un lugar a otro. Se dedicaba a la caza y a la recolección de frutos. Pasaron unos años y logró domesticar las plantas como a los animales. Se dedicaba a la agricultura y la ganadería, y era un hombre sedentario. Desde que el hombre se volvió sedentario, hasta el siglo XVIII la actividad económica principal seguía siendo la agricultura. ¿Pero qué ocurrió en este siglo? Se da un hecho importante, como es la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Desaparece el poder absoluto de los monarcas, por lo que surge la burguesía. La burguesía era aquella masa de la población que tenía poder monetario, tenía una fortuna, pero que carecía de poder político. Junto a la burguesía nace el proletariado, que era una población que carecía de propiedades, de medios de producción, por lo que tenía que ofrecer su mano de obra a la burguesía para poder subsistir. Pero ¿cuál fue el invento tecnológico más importante de este siglo? Pues fue la máquina de vapor. Este invento fue perfeccionado por James Watt. La máquina de vapor era un motor que transformaba la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Las empresas y fábricas de ese entonces obtuvieron muchos beneficios, ya que los costos de producción se redujeron bastante para ellas. También se introdujo en el transporte con las primeras locomotoras. Estas servían para cargas de minerales. Se implementó en la navegación marítima y en la invención de lámparas de gas. Estas se instalaron en las ciudades para que sean más seguras. De una nación que trabajaba en el campo, Inglaterra se había convertido en la primera nación industrial del mundo. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica que se produjo entre 1914 y 1918. Tenemos a la Triple Entente, conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. Por el otro lado, a la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Estos países pactaron en defenderse si eran atacados por Francia o Rusia. A la Triple Alianza se le unió el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. En cambio, en la Triple Entente, Italia se había cambiado. También se les une el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue la causa que produjo este conflicto? Fue el imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando las potencias centrales. Pero el hecho que inició el conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. Este archiduque era el heredero del trono austrohúngaro. El asesino era un nacionalista serbio. El Imperio Austrohúngaro exige a Serbia que aperturen una investigación, como también una autorización para que ellos puedan investigar en su territorio. Serbia se niega rotundamente, ya que contaba con el respaldo de Rusia. Fue entonces que el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia. Rusia declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Más tarde Alemania a Rusia y Francia. Inglaterra se la declara a Alemania. Medio mundo ya se encontraba en guerra. Los alemanes pensaban en una guerra rápida, ya que pensaban en derrotar a Francia, pero Francia se resistió a lo largo de la guerra. Más tarde, Italia logra derrotar al Imperio Austrohúngaro. Tropas estadounidenses no paran en desembarcar e ir en ayuda a Francia. Alemania y el Imperio Austrohúngaro no tenían salida, y es en donde se da su derrota. Surge con esto el Tratado de Versalles, que era un acuerdo de paz en el que Alemania fue declarada culpable de la Primera Guerra Mundial. Se le exigía pagar por los daños producidos en la guerra. Alemania se sentía humillada. El Tratado de Versalles, para la mayoría, fue la causa principal para que se dé la Segunda Guerra Mundial. Tras el Tratado de Versalles, Alemania se sentía humillada. Necesitaban de una persona, de un líder que les hiciera recordar
la potencia mundial que era. Es ahí que aparece Hitler. El Führer tenía gran habilidad en la oratoria. Logra convencer a los alemanes que ellos poseían de una superioridad de raza, por lo que merecían mayor territorio. Es ahí que Hitler decide invadir Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Este hecho provocó que Inglaterra y Francia declaren la guerra a Alemania. El Führer logra vencer a Francia, expande más su territorio debido a que se unen países como Rumanía, Bulgaria, Noruega. Más tarde, Japón decide entrar en la guerra. Ataca una base americana llamada Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra a Japón tras este hecho. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Se podría decir que con este hecho inicia la derrota de Hitler. El Führer decide dividir sus tropas y van por Stalingrado. Mala jugada, porque pierde esa batalla. Sus tropas se retiran y terminan rindiéndose. Pero Japón seguía en guerra. Estados Unidos decide lanzar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El número de víctimas ascendía a más de 250,000, pero el objetivo de Estados Unidos al lanzar las bombas atómicas no era poner fin a la guerra, sino era poner bajo sus órdenes a las islas japonesas y demostrar al mundo el poder que tenían si se oponían a sus intereses.